bendito que estás en los cielos. Santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias por guardarnos durante todo este día y permitirnos llegar a tu casa de oración. Porque mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Con razón el salmista decía: una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Danos el privilegio de ser guiados por tu Santo Espíritu y comprender tu verdad en forma clara en esta hora. Bendice a nuestros amigos y hermanos que también se conectan a través de las redes y que hasta ellos llegue tu palabra con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios les siga bendiciendo, hermanos y amigos. Qué bendición poder continuar con esta serie, preparados para su venida. Hoy con el importantísimo tema titulado El sello o la señal de Dios. Ese tema encuentra eco en las Sagradas Escrituras desde el principio. Dios siempre ha tenido un sello para su pueblo. Dios siempre ha tenido una señal distintiva para los que le siguen. ¿Y saben que también desde el principio hay una marca para los desobedientes? Que llegará a conocerse a lo largo de la profecía como la marca de la bestia. El primero que recibió esa marca como desobediente fue Caín, ¿recuerdan? Dios colocó en él una marca, le colocó esa señal como parte de lo que sería un símbolo hasta el tiempo del fin entre los desobedientes, que aunque la paga del pecado es muerte, pero solo Dios tenía derecho a quitar la vida. Por eso, para que ningún otro atentara contra él, aunque ciertamente merecía la muerte, pero Dios le puso esa marca. Y Dios siempre ha tenido una señal. Cuando llamó al padre de la fe, ¿cómo se llamaba? Abraham, le dio una señal distintiva, a la cual vamos a hacer alusión en breve. Luego el pueblo de Israel, cuando saldría ya como una nación, siendo liberada de Egipto, Dios le pidió que colocaran una señal en el dintel y en los postes. ¿Una señal de qué? De sangre. Porque el ángel de la muerte pasaría medianoche, esa última noche en Egipto. Y la casa donde el ángel viera la señal de la sangre pasaría de alto, pasaría por alto esa casa. Seguiría, pero donde no viera la señal, entraría y mataría ¿a quién? Al primogénito. Así que la señal de la sangre protegía en ese momento. ¿Recuerdan una ciudad, la que era el baluarte principal en Canaán? En la frontera misma de Canaán, esa ciudad donde alguien se salvó porque colocó una señal también de un hilo rojo en Jericó, que representaba ese hilo rojo, ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Y por eso Rahab, con toda su familia que entró ahí, entró a la zona de seguridad, entró allí y entonces fue protegida. Y todo lo demás fue destruido, menos los que estaban amparados por la señal del hilo rojo, hilo de grana, que representaba la sangre preciosa de Cristo Jesús. En algún momento Dios le había dado una señal que sirvió durante siglos para diferenciar al pueblo de Dios, y esa señal la tendrían en su carne. Era un símbolo, pero era real en su carne. Era la señal de la circuncisión. Y Abraham y todos sus descendientes se caracterizaron por eso. A los que estaban más allá del pacto, aquellas personas que no eran parte del pueblo de Dios, se le conocía como incircuncisos. Y cuando a alguien dentro del pueblo de Dios le decían así, era un insulto, un incircunciso, porque le estaban diciendo que era un perdido, un mundano, que estaba más allá del pacto, que no pertenecía al pueblo, que estaba contaminado. Pero aún esa señal que se preservó por siglos y siglos dentro del pueblo de Dios en la antigüedad, de la circuncisión, esa señal era temporal. Y encontramos que ya el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, dice lo siguiente: la circuncisión ya nada es, porque apuntaba era ¿a quién? A Cristo. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. O sea, ni tiene más el que está circuncidado ni el que no lo está. Porque entonces algunos de los gentiles que se hacían cristianos cuestionaban a los judíos y le decían: pero eso
ustedes ahora tienen un problema con eso. No, 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 el que ya está circuncidado, eso no es problema, no le resta nada, pero el que no está circuncidado tampoco tiene problema, porque ahora la salvación es en Cristo Jesús. Todo lo demás era un símbolo, una sombra que apuntaba a Él. Y así dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que vale? Ya sea judío, ya sea gentil, ya sea cualquier nación. ¿Qué es lo que sí vale delante de Dios? Guardar los mandamientos. Eso está en forma clara ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, como más adelante lo vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis, cuando habla del pueblo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Y como entendiendo que uno tiene el interrogante, ¿cuáles son los santos en el tiempo del fin? Dice, aquí están los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué interesante. Pero nosotros encontramos en la Biblia que en la parte final de la historia, en la recta final, la profecía muestra cómo Dios tiene una señal para su pueblo, cómo tiene un sello para su pueblo, un sello que lo protege de la destrucción durante el tiempo de prueba, el tiempo de angustia, durante lo que se le conoce como el tiempo de la gran tribulación. Durante ese periodo, ¿sabe que algunos cuerpos religiosos enseñan dentro de la cristiandad, como la gran tribulación es una verdad innegable en el plano profético? Entonces lo que dicen es que los cristianos, los creyentes, no van a estar aquí, no van a estar en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación, que habrán sido llevados, en el lenguaje que ella utiliza dice que habrán sido raptados secretamente, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que sí enseña es, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, pero te guardaré aquí. Caerán 1000 y 10.000 a tu lado, pero a ti, ¿qué cosa? No llegará, pero es aquí. El Señor no impide que su pueblo pase por la prueba, pase por la angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, ni que su pueblo deje de pasar por el periodo de la gran tribulación. El Señor no impidió que los jóvenes hebreos fueran echados al horno de fuego. ¿Pudo impedirlo el Señor? Pero no lo hizo. Lo que muestra que Dios deja que entremos al fuego de la prueba, pero Él entra con nosotros al fuego de la prueba. Por eso no vieron a 3, ¿vieron a cuánto? A 4. Y el cuarto, el Hijo de Dios, neutralizó el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Así que para ese periodo, que es cuando se van a soltar los 4 vientos, los vientos de las pasiones humanas. Usted ha visto los últimos prácticamente 60, 70 años de historia, al repasar la historia, no porque haya vivido todos esos años, pero usted ha visto cómo han habido intentos de encender la rueda de la creación, como le llama la Biblia al planeta Tierra, de encender la rueda de la creación con el fuego de la guerra. Y estalla una guerra allí, otra allá, otra por allá, pero se mantienen como en jaque las fuerzas. Y no es que no tienen armamentos, y no es que no quisieran entrar en guerra todos unos contra otros, pero es que Dios mantiene su poder restrictivo. Alabado sea el Señor. Mire cómo lo describe la Biblia, y mire hasta cuándo eso estará así y cuándo se van a desatar esos vientos. Libro de Apocalipsis capítulo 7, específicamente desde el versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, desde el verso 1, dice lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Y entonces dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Noten estos 3 elementos que está mencionando: la tierra, el mar y los árboles. La tierra y el mar representan el mundo entero. Cuando se habla de la tierra y el mar es un lenguaje para referirse al mundo entero. Por eso encontramos en la Biblia que dice que el ángel fuerte que desciende en Apocalipsis 10 coloca un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, o sea, sobre el mundo entero, representando al pueblo de Dios en el tiempo del fin, al que se le dice: es necesario que profetices otra vez, y ahora a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el cielo y la tierra representan el mundo, pero los árboles, ¿qué representan? Los árboles representan al pueblo de Dios, los hijos fieles de Dios. Recuerda el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo
ni estuvo, ni en silla de escarnecedores. Antes en la ley de Jehová, no es de lo importante de los mandamientos, cómo se resaltan prácticamente en cada parte de la palabra. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El que hace eso será como que, ahí están los árboles, como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo y su hoja, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién quisiera que todo lo que hace prospere? Alabado sea el Señor. Mire cuán importante es esta declaración. Así que los árboles representan al pueblo de Dios. Y mientras son retenidos los vientos, no solo se preserva o se protege al pueblo de Dios, a los árboles, sino también a la tierra y al mar, para que no soplase viento alguno sobre la tierra y el mar. Pero no siempre será así. Los que sí serán preservados siempre son los árboles, pero en algún momento le van a hacer daño a la tierra y al mar. Dice, verso 2 de Apocalipsis 7. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente. Y esto es importante. Los puntos cardinales en la Biblia tienen un simbolismo, un significado extraordinario. Hay dos puntos cardinales que los antiguos consideraban como los puntos cardinales de Dios: el oriente y el norte, arriba y a la derecha. Pero que los puntos cardinales que estaban en el oeste y en el sur, eso le pertenecían al enemigo. Entonces, ¿sería superstición? No, en base a eso fue que incluso crearon el eje cartesiano. ¿Recuerdan eso en matemáticas? El eje cartesiano, donde los puntos que son positivos son arriba y a la derecha, y los negativos a la izquierda y abajo. Pero usted va a encontrar que en el santuario, de manera interesante, en el santuario, si usted lo divide así, como si fuera en un eje cartesiano, o simplemente coloca los puntos cardinales sobre el santuario, usted va a ver que había una luz encendida en el norte, la Shekinah, y había una luz encendida a la derecha, las lámparas. Los otros lugares eran más oscuros. ¿Nota? Y cuando, ¿por qué concebían eso? Porque el sol sale por el oriente, está indicando la luz que sale, y cuando está en el norte, en el cenit, allí es la mayor luz que tiene el día. Pero ya cuando el sol está en el occidente es porque se está poniendo, está oscureciendo. Y cuando está en el sur, o sea, del otro lado del planeta, está totalmente oscuro. Así que a eso se debía. Por eso cuando Jesús fue llevado al templo, y Simeón, ¿recuerdan el que dijo, Señor, ahora despide a tu siervo? Él dijo que era una luz del oriente, que había salido del oriente, el Señor Jesús. El oriente es un punto cardinal de Dios, el norte también. Por eso el ángel fuerte que alumbra toda la tierra con su gloria desciende de arriba, del norte. ¿Nota? Así que por eso es importante ese punto cardinal. Recuerde que ningún detalle en la profecía podemos pasar por alto. Así que el ángel sale de donde sube el sol. Eso nos dice que es un ángel bueno o malo. Si es del oriente que sale el ángel, ¿es bueno o es malo? Es bueno, porque es un punto cardinal ¿de quién? De Dios. Vi también que ese ángel salía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ahí está confirmado. El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, ¿a quiénes fue que se le dio poder de hacerle daño? Dice ahí. Ahí no se mencionan los árboles. Mientras son retenidos, se preservan la tierra, el mar y los árboles. Pero al final, cuando sean desatados, solo harán daño a la tierra y al mar, o sea, al mundo, no al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué los ángeles tienen retenidos los 4 vientos? Porque el pueblo de Dios tiene que ser, ¿qué cosa? Sellado. ¿Por qué, aunque fuerzas como la OTAN, en represalia a lo que está haciendo Putin allá en Ucrania, ¿por qué esa confederación de potencias no entra en guerra? ¿Será porque son muy cuidadosos? Como seres humanos son muy cuidadosos y no les gusta la guerra. ¿Será por eso? No. Mire, los 5 miembros principales del Consejo de Seguridad de la ONU son los 5 proveedores mayores de armamentos en el mundo.
Los que más producen y venden armas son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, los principales. En tremenda seguridad está el mundo. Así que no es porque ellos no quisieran entrar a la guerra, no es porque no le sacaran beneficio a todo eso, sino porque Dios tiene retenido los 4 vientos de las pasiones humanas. Es por eso, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido, ¿qué cosa? No es porque Satanás no quisiera arrasarnos, es por la misericordia de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Este sello de Dios, esta señal de Dios que protegerá al pueblo durante la gran tribulación, durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, tenemos que ver en la Biblia cuál es esa señal, cuál es ese sello. Porque si lo dice la Biblia, ¿cuál es el lema? Yo lo creo. Vayamos a la Biblia también, en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, en el versículo 15, el Señor Jesús está haciendo una proyección. El Señor Jesús está profetizando de lo que iba a ocurrir en Jerusalén y de lo que iba a ocurrir en el fin del mundo. Recuerde que todo lo que hay en Mateo 24 y 25 es en respuesta a la pregunta de los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús está explicándole eso y entremezcló lo que iba a ocurrir, la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo, por misericordia a los discípulos. La luz les sería revelada en forma entonces progresiva. Y prácticamente la mayor parte de la profecía contenida en Mateo 24 tenía una doble aplicación, tenía un doble cumplimiento, por así decirlo. Y en Mateo 24, versículo 15, dice lo siguiente: por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Vamos a ver 2 expresiones que yo quiero que usted le preste suma atención entre todas. La primera es esa, la abominación, ¿qué cosa? La abominación desoladora, o la abominación que trae desolación. La abominación de la que habló el profeta, ¿quién? Dice Jesús, Daniel. Y es tan importante estudiar la Biblia que Jesús dice, el que lee, ¿qué? O sea, no se detuvo a explicar, que vamos a buscar el pasaje para que usted, no, el que lee que entienda. Es importante leer, es importante escuchar la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Escudriñad las escrituras. Así que es importante, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Eso era en ese tiempo. Hoy le diría, no vuelvas, y se le olvida el celular, no regrese a buscarlo. Sí, en aquel tiempo era tan importante la capa y ahora la gente no se espera que se me quedó. No vuelva atrás, porque huye por tu vida. No vuelva atrás. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y el versículo 20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Que no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué el Señor Jesús le dice a los discípulos, nos dice a nosotros que oremos para que el momento de la huida no sea en invierno ni en sábado? Bueno, en invierno por razones obvias, porque aún en los países tropicales, cuando es invierno, aunque es solo una brisita fresca que sopla, pero cualquiera no quiere estar en el monte desprotegido. Así que, y en los hemisferios, ni se diga, en los países templados, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y Dios tiene en cuenta el cuidado de su pueblo. Si Jesús no hubiera dicho eso, nadie se hubiera interesado en orar por eso. Pero Jesús tiene tanto cuidado de su pueblo. Oren para que no sea en invierno ni en sábado. En invierno, por eso que hemos explicado. Y en sábado, que no sea en sábado, porque si es en sábado, ya saben dónde encontrarlos a todos. ¿Te imaginas? En sábado. Y ahí mismo están planificando. Bueno, tenemos que huir ahora, tenemos que salir. Y ellos planificando todo. Y entonces, si el camión allí con la puerta abierta esperándole la puerta. No el de la mudanza, sino el de los perseguidores. Entonces, así que oren para que la huida no sea en invierno ni en sábado. Ahora, allí se esconden muchas cosas. Las palabras de Jesús son muy ricas en significado. Cuando Él dijo que no sea en invierno, ustedes saben que cuando es invierno aquí en el hemisferio norte, allá en el hemisferio sur, ¿qué es? Verano.
es verano. Y cuando es verano aquí, allá en el hemisferio sur, ¿qué es? Invierno. Así que eso nos está diciendo, no puede ser ni en invierno ni en verano. Porque si es verano en un lado, en el otro está en invierno. Y el pueblo de Dios está en el mundo entero. Y no se puede favorecer los que están en uno en detrimento del otro. Todos son hijos e hijas de Dios en su pueblo. Amén. Eso indica claramente entonces que tendrá que coincidir cuando sea primavera en uno y otoño en otro lado. Pero después del otoño, ¿qué es lo que viene? Así que eso indica que la persecución en esa huida no pasará de una estación. Alabado sea el Señor. Por eso Él dice que por causa de los escogidos, esos días serán ¿qué? Acortados. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante. Y entonces nosotros podemos ir ahora al libro de Ezequiel, porque en Ezequiel vamos a encontrar, en el libro de Ezequiel, vamos a encontrar una declaración que nos va a ayudar a entender esto de la señal, del sello de Dios. Las dos cosas clave que vimos en Mateo 24, 15 al 20, la abominación por un lado y el sábado por el otro. La abominación, ¿y qué cosa? Y vamos a ver que la abominación está en contraposición al sábado. La abominación, y por eso Jesús lo menciona en el mismo pasaje. Y eso lo vamos a ver también aquí en Ezequiel. La abominación y el sábado. Porque uno representa la marca de la bestia y el otro representa el sello de Dios. Alabado sea su nombre. Solo dos grupos, no habrá un grupo intermedio. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Todavía en el mundo hay personas que no han tomado ninguna decisión. Hay gente que se ha identificado con Cristo y su verdad. Otros han rechazado a Cristo y su verdad. Pero hay un grupo que no ha tomado ninguna decisión, que posiblemente la esté tomando esta semana en el nombre del Señor. Y en Ezequiel capítulo 8, versículo 1, el Señor llama a Ezequiel. Ya ve Ezequiel y él dice que me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Las grandes qué hacen? Las grandes abominaciones, ya vimos la primera palabra. Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás, ¿qué cosa? Abominaciones mayores, más grandes. O sea, eso no es todo. Y dice el verso 10, estamos en el capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel 8, versículo 6, y ahora vamos al versículo 10. Leí el 6 y vamos al 10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, y ya usted sabe entre esos reptiles cuál estaba, el que representa al enemigo. Entré pues, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, ahí está la palabra de la abominación otra vez, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ahí estaban los ídolos que ellos estaban adorando. Me dijo, verso 13, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esa. Y dije, ¿cómo, Señor? ¿Peores que esa? Porque cada vez que el Señor le enseñaba a uno a Ezequiel, Ezequiel como que casi se desmayaba, perdía la respiración y decía, Señor, pero y eso lo están haciendo, y en tu casa, y espérate, no te desmayes, no te sorprenda que vas a ver algo, ¿qué? Algo peor. Y ahora dice en el versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando, ¿a quién? ¿Y en qué punto cardinal dice que lo estaban haciendo? En el norte. ¿De quién es ese punto cardinal? De lo que identifica. Entonces estaban ofendiendo abiertamente a Dios. En un lugar sagrado de Dios. Ahí era donde estaban endechando a Tamuz, un ídolo de la antigüedad que se consideraba que era hijo de Nimrod, el primer rebelde contra Dios, el que construyó Babel. Ese era Tamuz. Y lo endechaban, lo adoraban, y eso lo estaban haciendo allí en el norte del templo. Pero no solo estaban ofendiendo en ese punto cardinal, mire qué interesante, verso 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había como 25 varones, dándole las espaldas, ¿a qué? Al templo de Jehová, y sus rostros estaban hacia ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque estaban interesados en Dios? No, estaban adorando ¿a quién?
al sol. Noten cómo en el norte, donde debía estar la luz que representaba la adoración a Dios y la manifestación de Dios, estaban endechando a Tamuz. Y ahora en el oriente, por donde se entraba al templo, porque es el punto cardinal también que representa la acción divina, entonces allí estaban adorando al sol, postrándose o arrodillándose hacia el oriente. Y esa es la más grande abominación que usted encuentra descrita aquí, entre todas, porque viene de manera progresiva, de manera progresiva. Primeramente están, vemos allí adorando imágenes, reptiles, adorando imágenes, y Ezequiel vemos cómo se pone y Dios le dice, espera que hay algo peor, y lo lleva, y entonces están endechando a Tamuz, a ese ídolo, y cuando él casi se muere, que le da un infarto casi, le dice, espera, vas a ver algo peor, y la peor abominación que Dios le muestra es la adoración al sol. Recuerda que desde el principio le dije que la abominación tenía que ver con la marca de la bestia. Aquí está la adoración al sol. Entre los pueblos antiguos, no es solo ahora, entre los pueblos antiguos, todos adoraban al sol. Todos los pueblos paganos adoraban al sol. Solo el pueblo de Dios adoraba al Creador. Y lo identificaba en el día de la creación, el día que celebraban que Jehová reposó, bendijo y santificó al séptimo día. Todos los pueblos, incluso aquí en el Nuevo Mundo, las culturas precolombinas, desde Canadá hasta Chile, pasando por Centroamérica y el Caribe, todas las culturas precolombinas adoraban al sol. Todavía hay algunas que están muy vivas, como son los incas, los mayas, los aztecas, y en esos lugares, ustedes saben, los monumentos al sol, en esas sociedades hasta el día de hoy, pues se destaca mucho eso. Algunos tienen hasta su moneda que se llama así, otros tienen ciudades, canales. El sol era el centro de la adoración de todas las culturas paganas. Todos los que salieron de Babel, cuando el Señor confundió allí sus lenguas, todos salieron con la forma de adoración pagana. Por eso, cuando el Señor permitió que Noé y su familia salieran del arca después del diluvio, Dios le mostró la señal, una señal de un pacto. ¿Cuál fue la señal? El arco iris, que usted sabe que ha sido muy vulgarizada esa señal del arco iris, ¿verdad que sí? Muy vulgarizada, muy de todo. Se ha falsificado la firma de Dios. Es un atentado contra la firma de Dios. Pero aunque algunos lo toman para darle un mal uso y una mala representación, sigue siendo una señal de Dios. De Dios. Lo que pasa es que el enemigo busca confundir, como en Babel, que se crea una cosa por la otra. Así que de manera interesante Dios le dice, miren esta señal. Y yo no sé si usted se ha fijado que usted siempre puede contemplar el arco iris, pero de espalda al sol. De frente al sol nunca usted podrá ver un arco iris. Tiene que dar la espalda al sol. Y eso tenía un simbolismo extraordinario. Cuando él vio esa señal, ¿de cuántos colores? Porque el 7 es un símbolo importante dentro de lo que es el número de Dios, desde el séptimo día, que es el primer 7 que vemos en la Biblia. Así que allí le muestra esa señal para que desde el principio supieran que debían darle la espalda a esa adoración. Y cuando Dios manda a construir el templo, por eso la entrada estaba en el oriente, para que cuando vinieran entrando a adorar a Dios, le dieran la espalda ¿a qué? Al sol. ¿El sol es malo? No. ¿Pero creó Dios el sol para que fuera adorado? No. Cuando adoramos al sol cometemos idolatría, sacrilegio, abominación. Entonces, los antiguos veneraban en el primer día de la semana al sol. Que aunque Dios no creó el sol, pero es que ellos no están obedeciendo a Dios. Sí decían que el primer día fue que fue creada la luz, y entonces por eso en el primer día adoraban al sol, aunque fue creado el cuarto día. Adoraban al sol en lo que consideraban como el venerable día del sol. Y todavía en una gran cantidad de idiomas alrededor del mundo, incluyendo en idiomas de lenguas precolombinas, como el dialecto quiché o el lenguaje quiché, que está en parte también de Centroamérica, en parte de esas culturas, en mandarín, en alemán, en inglés, en una gran cantidad de idiomas. El nombre del primer día de la semana significa día
del sol o alguno de sus equivalentes. Día del sol. Sunday. Día del sol. No es casualidad que cuando en la Edad Media se produjo la gran apostasía de la que habló el apóstol Pablo, cuando los tesalonicenses recibieron la primera carta de Pablo y escucharon que Pablo dijo, y nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dijo, Pablo está diciendo que él va a estar vivo cuando Jesús venga. La gente siempre ha estado dándole esa interpretación. ¿Ha escuchado que hay gente que también dice que Elena White dijo eso también? Hay gente que cuando un profeta habla acerca de la expectativa de la venida de Jesús y habla de los que van a estar, aunque se incluya, no, él está diciendo que va a estar, no era eso. Y él tuvo que escribir la segunda carta, porque desde que ellos recibieron eso, dejaron hasta de sembrar, porque dijeron, ya no hay tiempo para la cosecha. Y los que tenían planes de boda, suspendan la boda, que no hay tiempo para eso. Ya viene de una vez el Señor. Los que iban a entrar a la universidad, suspendan eso, que ya está muy cerca, le decían. Y Pablo tuvo que escribirle la segunda carta, donde en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses dice, acerca de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él, usted no tiene necesidad de que les escriba. Pero le dice específicamente, mire, no se dejen inquietar ni por carta, como si fuera nuestra, ningún ángel que venga a decirle que la venida del Señor está cerca. Pablo es el único que se atreve a eso, a decir que la venida del Señor no estaba cerca, no está cerca. Dice, porque Él no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición, que atentará contra todo lo que es la verdad, contra todo lo que es adoración al verdadero Dios. Se sentará en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De quién estaba hablando? Del papado y de la gran apostasía que habría dentro de la cristiandad. Si usted examina las creencias del papado, usted se va a dar cuenta que todo es exactamente opuesto a lo que dice la Biblia. Todo. Incluyendo en lo espiritual, Jesús dijo, a nadie llamen padre en lo espiritual aquí en la tierra, porque en lo espiritual solo uno es vuestro Padre. ¿Y cómo le llaman a los sacerdotes? Jesús dice, cuando ustedes estén orando, no usen vanas repeticiones. ¿Y qué son los rezos? Vanas repeticiones, como el rosario, que es repetir 53 veces el Ave María, 6 veces el Padre Nuestro, 5 misterios, 5 meditaciones de los misterios y 5 glorias. Así que pura repetición, y Jesús dijo, no usen vanas repeticiones. La Biblia dice que el verdadero día de reposo es ¿cuál? Sábado. Pero a través de la iglesia romana se instituyó en la Edad Media, ¿qué día? El domingo, el primer día. ¿Sería casual ese día? No, es que ese ve el que en toda la antigüedad han utilizado como el venerable día del sol. Ahora, ¿el primer día de la semana es malo? ¿Quién lo creó? ¿Pero lo creó para que fuera el día de adoración? Lo mismo que le preguntaba del sol ahorita. Y cuando yo utilizo el que no es el de adoración en sustitución del que sí es, estoy cometiendo también idolatría, sacrilegio y abominación. La Biblia dice también que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero a través de la iglesia popular, en el papado enseñó que no, que hay muchos mediadores santos a los que usted debe clamar y prender velas y cosas. Y que incluso hay una mediadora a la cual debe clamar ahora y en la hora de nuestra muerte. No digan amén allí. Y entonces, así que noten lo interesante. Usted examina en la Biblia exactamente lo contrario a lo que enseña la palabra. Tal vez usted nunca lo había visto así junto todo, pero reúna las evidencias. Por algo Pablo dijo, Jesús no vendrá sin que antes se manifieste esa apostasía. Eso tenía que ocurrir. ¿Cómo lo sabía Pablo? Pablo era el más estudiado de los apóstoles. Estudió a los pies de Gamaliel, recuerda. Y Pablo había estudiado eso en Daniel 7, que hablaba acerca de ese hombre de pecado, que es el mismo cuerno pequeño. ¿Pero por qué le llama hombre de pecado? Porque el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos, y el que quebranta la ley, eso es pecado. El pecado es transgresión. Cuando él dice el hombre de pecado, el hombre que va a transgredir la ley. ¿Notan? Así era, y le llama el hijo de perdición. Y en la Biblia solo se le llama hijo de perdición a Judas y al papado. ¿Por qué? Porque Judas hasta el final engañó a todo el mundo, parecía ser un seguidor de Cristo. Hasta lo último, así el papado, a mucha gente, hasta lo último van a creer que es un seguidor de Cristo. Además, Judas era el que llevaba la bolsa con el dinero. Y el que se enriquecía con la excusa de que era para ayudar a los
¿Y no hace eso mismo el papado también? Sí, por eso usted ve que se entremezcla en la política. Y cuando hay un desastre, un terremoto que destruye algo, dice las naciones que envíen ayuda. Pero usted ha visto algún tráiler, algo que esté rotulado y diga ayuda del Vaticano. ¿Usted ha visto eso? No, ni lo va a ver. No se va a espantar, no va a morir de ese susto. Note, porque es la misma característica. Por eso en la Biblia, a los únicos que le llama hijos de perdición es a ellos. Por esas características, interesante. Así que note cómo la palabra presenta todas estas verdades cuando está refiriéndose al trasfondo de la adoración al sol. Ese es el trasfondo de la adoración al sol, lo que es un atentado contra el Creador, un atentado contra Dios. Y de manera interesante encontramos también en la palabra con relación a esto que en Ezequiel, porque eso no se queda así, ya vimos el grupo que está cometiendo la abominación que es la adoración al sol, la adoración al sol, pero veamos ahora qué impacto va a tener eso al final, cómo los que estaban adorando al sol van a ser destruidos y cómo los que tienen la señal de Dios serán guardados y protegidos, porque es de ahí fue que partimos en el libro del Apocalipsis. Así que vayamos ahora al capítulo que sigue. Estábamos en Ezequiel 8, pasemos al 9 de una vez para que veamos que es el mismo tema. Y en el capítulo 9 de Ezequiel, el Señor llama a Ezequiel y él dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Llegó el momento del juicio, el momento de la ira divina. Y dice el versículo 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. A uno de esos verdugos dijo, pasa por en medio de la ciudad. Usted sabe lo que estaba pasando. Estaban cometiendo, ¿qué cosa? Abominación, adorando al sol. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. ¿Una qué? Mira, acabo de hablar de la abominación y ahora viene la señal, porque está en contraposición. Y entonces, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones. O sea, los que no están de acuerdo con que se esté adorando a Tamuz, endechando a Tamuz, adorando imágenes, adorando al sol, los que no están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque entienden que el único que merece la adoración es el Creador. A eso, que no estaban adorando imágenes, que no estaban adorando a Tamuz, que no estaban adorando al sol, le iban a colocar una señal de protección. ¿De qué era la señal? Una señal de protección. No pierda el hilo en este sentido. Y entonces ponle una señal en la frente. Y dice en el versículo 5, y a los otros, o sea, los que no van a tener la señal, los que están adorando al sol, a los otros le dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y qué cosa, y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, hasta que no quede ninguno, pero todo sobre el cual hubiere una señal, ni se le acerquen. ¿Quién sería protegido? El que tuviera qué cosa. Le dice, no solo no le hagan daño, ni se le acerquen. ¿Protege la señal de Dios de la destrucción? Si mientras los que cometen la abominación de la adoración al sol son destruidos, reciben la ira divina, el pueblo que tiene la señal de Dios, cuando se desatan los vientos, tiene la señal, son protegidos. ¿Cuál es esa señal? Bueno, ¿qué profeta fue que vio eso? Ezequiel. Así que el profeta más autorizado para decirnos cuál es la señal es Ezequiel, porque él fue el que vio la visión. ¿Cuál es la señal de Dios para su pueblo? Veamos lo que dice la palabra, porque si lo dice la Biblia, Ezequiel 20:20, mire dónde lo ubicaron para que lo veamos allí, para que, con buena vista. 20:20, Ezequiel 20:20 dice, santificad mis sábados y sean por señal. ¿Por qué cosa? Por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Oh, por eso no es todo el que dice Señor, Señor, no, sino el que hace. Entonces, para saber quién es que está adorando a Dios de verdad, esta es la señal. Le di la señal del sábado, alabado sea el Señor. Y siendo que eso es tan importante, aparece dos veces, no una, en el mismo capítulo. Mire lo que dice el versículo 12. Les di también mis sábados, otra vez, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. ¿Sabes lo que significa santificar? Apartar, separado. Dios tiene un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús.
Y el que aparta su oído para no oír la ley, bajo cualquier pretexto, aunque le enseñaron dizque que fue clavada en la cruz, le enseñaron que ya eso era para los judíos, le enseñaron tantas cosas que le han enseñado, pero que no son bíblicas. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración será abominable, una abominación. Interesante, porque está dejando a un lado la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, que es el único que dice, acuérdate. Dentro de la ley de Dios está el sello, que es el sábado. Por eso dice la Biblia en Isaías 8:16. Isaías 8:16, no es solo Ezequiel. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Amén. Y en Éxodo 31:3 el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, ciertamente guardarán mis sábados, porque esto es una señal. ¿Es una qué? Mire, desde los días de Moisés, no fue cuando Isaías, no fue solo cuando Ezequiel, en los tiempos de Cristo, en Apocalipsis, no, desde el tiempo antiguo. Ciertamente guardarán mis sábados, porque esto es una señal entre mí y ustedes a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Alabado sea el nombre del Señor. Con razón la Biblia indica que aún en la tierra nueva, dice en Isaías 66, 22 y 23, el Señor dice, y será que como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, el cielo nuevo y la tierra nueva, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, ¿y de qué? Y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Después de pasar 1000 años en el cielo de vacaciones, vendremos, y cuando el Señor restaure la tierra conforme a las glorias del mundo venidero, entonces viviremos en la tierra, plantaremos viñas y comeremos de ella, edificaremos casa y moraremos en ella, y a la nueva Jerusalén, que será la capital del universo entero y estará aquí, iremos de mes en mes y de sábado en sábado. ¿A qué iremos de sábado en sábado? Adorar a Dios, porque es nuestro creador. Qué bueno que hay un pueblo que lo sigue guardando aquí, para lo está ensayando bien, porque allá lo va a hacer por toda la eternidad. Pero uno de los 4 sábados del mes nos van a anunciar en el culto que nos quedemos, porque ese día habrá un almuerzo. Eso es una vez al mes, por eso dice de mes en mes. ¿Y qué vamos a almorzar ese día? El fruto del árbol de la vida. Dice Apocalipsis 22:2 que el árbol de la vida produce 12 frutos, dando un fruto diferente cada mes. Con razón vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Cuánto le gustaría prepararse para estar allí? Gloria a Dios, colóquese de pie en esta hora si tiene el deseo de orar, para que Dios le confirme, le afirme y le prepare para su venida, para que un día vayamos ante su presencia de mes en mes y de sábado en sábado. Después de esta oración especial, vamos entonces a prestar atención a las preguntas que han formulado nuestros amigos y hermanos a través de las redes antes de la conclusión. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por todo lo que tu palabra nos ha mostrado en esta hora. Gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias porque has aumentado nuestra fe y afirma nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias porque todo el que está colocado de pie te está rogando, Señor, ser tenido por digno de las glorias del mundo venidero. Está anhelando que tú le mantengas firme, que tu Santo Espíritu le santifique cada día, que no pierda de vista el galardón y que nadie arrebate su corona. Que él mismo y ella misma puede estar en pie para cuando tú vengas y allá se pase lista, que puedan decir presente en Cristo Jesús. Los que ya están en tu pueblo, confírmale, Señor, bautízalo con tu Santo Espíritu. Y los que aún no han sido bautizados de agua y de Espíritu, que esta misma semana puedan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así garantice que estarán en la zona de seguridad en el tiempo final. Gracias por escucharnos. Sigue dándonos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.